¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Barcaza de lo Desconocido a través de Radio FM Music 106.3 en el dial FM en todo el Valle de Curacaví y www.fmmusic.cl para Chile y el mundo. También a través del Facebook, fanpage de la radio, Radio FM Music, para que nos puedan ver también y dejar sus comentarios. Como siempre, agradecido de que nos estén acompañando a esta hora de la noche. Ya son pasaditas de las 23 horas. Es la segunda, sí, la segunda semana de septiembre. Cambiaron la hora, estamos a puertas de llegar a la primavera. El frío en las mañanas no nos da tregua y tampoco a esta hora de la noche, pero en el día hace muchísimo calor. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañan acá a esta hora de la noche, porque hoy tenemos un programa especial, ¿ah? Un programa bastante interesante. Vamos a dar, déjenme un segundito. Ahí sí, di volumen a los audífonos porque tenemos, como hice mención, un programa especial en base a lo que es el fenómeno ovni. Pero como es costumbre, a ver, ¿al tiro quiere salir al tiro o quiere...? Ya, perfecto, quiere... Ya, dale, no hay problema. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy y vamos a hablar sobre un caso espectacular que en cierta medida tiene 43 años. Esto sucedió el año 1982, así que estamos atentos y otras sorpresas más que nos acompañan a esta hora de la noche. ¿Algún tipo de novedad? Por lo menos acá, ninguna. Sí, que se viene el tercer capítulo del documental Curacaví Tierra de Misterios en el mes de septiembre o primera semana de octubre relacionado al fenómeno paranormal. Vamos a visitar lugares enigmáticos, situaciones que a ustedes les encanta y que en cierta medida uno no encuentra explicación a todo este tipo de cosas, fenómenos y situaciones por el estilo. Saludemos a quienes nos acompañan. En primera instancia, el señor Nacho RPT, de acá de Curacaví, extiendo mis saludos. Gracias por estar presente. Desde Punta Arenas, nuestra querida amiga Rosario Borges, bienvenida. Gracias por estar junto a nosotros. Gran contramaestre ahí, organizadora de la barcaza. También saludamos a Jorge Hernán Cárdenas, que nos está viendo desde el sur de Chile, desde Temuco, bienvenido. También Reinaldo Uribe, saludos muy grandes. De ahí nos vamos al sector de Las Rosas, acá en Curacaví, para saludar a Felipe Arriagada. Sea usted muy bienvenido. De ahí nos vamos a María Pinto y saludar a Elizabeth Antivilo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Luego nos vamos a Santiago de Chile, región metropolitana, y saludar a nuestro querido maipucino, Álvaro Romero. Bienvenido, señor. También Jorge Ojeda saludándonos desde la gran isla de Chiloé. También enviarle un saludo a la bruja que se fue a Magallanes por unos días. Oh, sin comentario. A él le encantó el tema Caribbean Blue de Enya. Sí, para poder ya por lo menos dar una bienvenida al programa del día de hoy. De ahí vamos a saludar a nuestra querida amiga Jimena Palma, que nos está viendo desde Santiago de Chile. También para Jacqueline Yáñez, que está en Cuyuncaví, Alto Hombre, ahí en Curacaví. También para Verónica FS, desde Pirque, bienvenida. Y dice, no me permite responder por WhatsApp. Algo pasa con mi Facebook. No está, están un poco raras las redes sociales, así que yo creo que no es solamente usted, Jimena. Mire que Paolo Sepúlveda, que emite un saludo súper grande, extiende un saludo súper grande, que nos está viendo desde Concepción, tampoco puede dejar un saludito a través de Facebook. Y estoy acá con teleprompter, con eso les digo todo, porque también tengo problemas para poder hablar. A mí también me pasó. Bueno, ahí está listo para comenzar. También para Anita Gamboa desde San Diego, de mi tierra natal. Fondo San Diego, donde está la Cruz Blanca, donde está la capilla de San Diego, ahí en el puente Lolenco. Saludos para Anita. Ahora es coterráneo, yo viví en esas partes con mucho tiempo de anticipación, así que estaríamos listos para comenzar el día de hoy. Y qué mejor que auspiciar con la música correspondiente para iniciar el programa del día de hoy. De los aviones pasajeros.
La música augura un viaje por el universo, por las estrellas, los agujeros negros y quizás encontrarnos con alguna otra civilización. Pero hay algunas personas que quedaron pendientes de saludos, como es Green River desde Australia, que nos envía un saludo súper grande. También para Luis Morales, bienvenido. Para Bernabé Nostroza, que nos está viendo desde Macul. Y también la señora Eli, que nos está acompañando a esta hora de la noche. Les hice mención, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso bastante extraño, enigmático, y quiero dar la bienvenida a un gran amigo que nos acompaña, que es testigo de este caso, y me refiero al señor Javier Barnes. ¿Cómo estás, estimado Javier? Bienvenido a la Barcaza de lo Desconocido, la noche del misterio, en Curacaví. Aquí estamos. Oh, ahí sí, ¿Ahí pues, sí? ahí sí. Sí, ahí sí. Aquí estamos, capitán UFO Mario González, y dispuestos a hacer una conversa en esta noche con esa música de fondo que pones como cortina, ¿ah? Que nos permite eh, Viajar a través viajar a través de la barcaza. de la Barcaza de lo Desconocido. Música de un amigo, Javier Castro, de Cierto Arte Elqui. Toda su música está acá, sí, pasó toda la discografía para que fuese parte desde el inicio, de los 4 años que llevamos aquí en la Barcaza, que nos acompaña. Así que si nos está viendo de manera diferida o nos vea posterior, un saludo súper grande para Javier y Mónica, de Cierto Arte Elqui. Y saludar a Ibaleco Valenzuela, que anda dando vueltas por ahí. Súper. Estamos dispuestos a la conversación, capitán. Usted está acostumbrado a estar detrás de los micrófonos, así que nervios no tiene. No, ninguno. Para nada. Solo me pone nervioso la música de la cortina que le pone usted. Es música ad hoc para el programa, tiene que ser de esa forma, porque si no, el misterio no estaría presente. Y también indicar que vamos a hablar sobre un caso del año 1982. Bueno, Así uno es. de los tantos que vamos a hablar esta noche. Sí, Bueno, ahí va a depender también de las ganas, de cuánto podemos estar. Bueno, ahí ya depende muchas veces de la conversación. A veces uno se mete tanto en el tema que el tiempo vuela, muchas veces uno no se da cuenta dónde estás ubicado, sino que te sumerges en el relato de la persona, o muchas veces la situación que uno comenta, y la gente que también está atenta a los comentarios acá en Facebook. Ya hay muchos conectados, yo creo que están ansiosos para que podamos leer el día de hoy. Así que bienvenido, pues, estimado Javier. Él es también colaborador de la radio, también es Así locutor es. del programa Mujer Bonita es la que lucha los días Sí. sábados, junto a nuestra querida Cuando me amiga, invitan. cuando te invitan, junto Sí. con nuestra amiga Marcela Sepúlveda. Así es. Así que usted, yo creo que está ya a tocas acostumbrado a estar acá, pero en un ámbito distinto. Esta es una conversación muchas veces que tratamos de buscar una explicación lógica a situaciones que están fuera de nuestras manos. Por supuesto. Y Curacaví, no sé si compartirás este tipo de opinión. Curacaví es tierra del misterio. Sí. Misterio, ufología, hasta el día de hoy. Ujú. Y se vienen algunas cosas por ahí. Bueno, ustedes, no creo que sepas, pero hay unas sorpresitas que se van a venir pronto. Pero acá nosotros tenemos muchas cosas extrañas. Pero a nivel mundial, a nivel nacional, Chile está catalogado dentro de los lugares más visitados por los supuestos, en este caso, yo le digo navegantes del otro mundo. Ujú. De otro mundo, de otro universo, supuestamente, según la creencia de este tipo de situaciones. Pero qué mejor que tener a un testigo in situ de un hecho que no es muy bullado, no es muy comentado, Comentado. porque tiene gran cantidad de testigos, y a la vez también fue un momento icónico dentro del fútbol nacional. Estamos hablando de un partido de La Serena con Naval. Así es. En aquellos años, Mario, bueno, yo soy hincha de Deportes de La Serena, de toda mi familia. ¿De corazón? De corazón. No soy de nacimiento de La Serena porque nací en el Valle del Elqui, en Vicuña, pero mi familia, mis padres, bueno, mi padre, mi madre también nació en Vicuña, y mis hermanos nacieron en La Serena. Y todos somos, en definitiva, muy hinchas de Deportes de La Serena, aquel equipo de color rojo, no el Granate, ¿eh? Nosotros Ya. el Granate de ahora, si bien es cierto somos hinchas, ahora mis hijos también son hinchas del Club Deportes de La Serena. Pero no, nosotros, mi familia, hinchas, ¿no? Nosotros participábamos mucho de los partidos de fútbol que se jugaban en el antiguo estadio La Portada, ¿no? Que es muy diferente al estadio de hoy, ¿no? Al estadio Bicentenario La Portada, porque en definitiva Es eso gigante. se hizo, sí, es gigante, muy bonito, pero el estadio de antaño, que fue parte
del Plan Serena, del presidente Gabriel González Videla, que era vecino de la ciudad, que era un abogado, prestigioso abogado de ahí, que vivía además en la plaza de La Serena. Conocido también de mi familia, porque mi familia paterna vivió en el barrio Santo Domingo, que se llamaba, ¿no? O que se llama en La Serena, en el sector de la Plaza de Armas, donde vivieron casi varias familias, entre esas Gabriel González Videla con su familia, la familia del expresidente Sebastián Piñera, con toda su familia paterna, de don José Piñera. Mira. Sí. Bueno, de hecho, un jerarca de la Iglesia Católica, Bernardino Piñera, fue por muchos años arzobispo de La Serena, que vivían en La Serena, los Piñera, así como los Coloma también, y un sinfín de otras familias. Y bueno, mi fanatismo me llevó un día de 1982 en un partido de Deportes de La Serena con aviación o Naval de Naval de Talcahuano, sí. Y me acuerdo perfectamente porque el arquero de Naval de Talcahuano, no sé si algunos se acuerdan, aquellos que no sé, están conectados por ahí, que son de nuestra edad. No, pues tú eres más joven que yo. Yo tengo 55 años. No, yo tengo 43. Sí. 43, no, Sí, te paso. Yo nací ese año que pasó el suceso. ¿El 82? Sí. Ya. Imagínate. Yo estaba con 12 años. En aquella oportunidad fue un día, entiendo que fue un día sábado, un sábado en la noche, ¿sí? Debiéramos buscarlo. Pero sí, no, sí, fue un sábado. Creo que aquí tengo la descripción del... Déjame buscar para ratificar. La noche del 24 de octubre de 1982, ¿ya? En un pleno segundo tiempo, cerca de las 22 horas. ¿Ves? Habría que buscar ahí en el calendario. Yo creo que fue un día sábado, porque es muy difícil. Lo busco al tiro, 24 de es muy octubre difícil del que 82. un día domingo se jugase un partido de fútbol profesional en la portada, ¿no? Era como difícil, porque el día domingo, aparte de La Serena, van todos a misa, así que se van a acostar temprano. Búscalo. Pero me tocó estar ahí en la Galería Sur, porque ahí nos poníamos la barra de Deportes La Serena. ¿Domingo fue? Domingo 24 de octubre de 1982. Del 82, mira. Y se jugaban esas jornadas de tarde, noche. Tiene que haber sido un partido de las 8 de la noche por ahí, o 8:30 de la noche. Y cuando los equipos se fueron si te gusta, entramos al... No, el programa, usted siéntase cómodo, usted sabe cómo soy yo. No soy cuadrado para tratar los temas, siéntase en libertad, está en su casa. Sí. Acá en la barcaza es así, siéntase en libertad. Me acuerdo que, gracias Mario, me acuerdo que concurríamos al estadio un grupo de amigos, ¿no? Porque además yo vivía muy cerca del estadio. ¿El estadio dónde está ubicado? El estadio está ubicado, bueno, en la calle Balmaceda, ¿ya? Entre la calle Guangualí. Balmaceda es la calle que cruza en la ciudad antigua, porque ahora es una ciudad mucho más grande, pero la calle Balmaceda y la calle Avenida Estadio eran las calles que rodeaban el Estadio La Portada. Y rodean todavía el Estadio La Portada. Ah, perfecto. Son perpendiculares las calles a Balmaceda y Avenida Estadio, la calle Pení, Juan de Dios Pení, y la calle Guangualí, ¿ya? Y ahí está situado el estadio. Yo vivía a 2 cuadras, un poco más arriba, en otra calle, que es la calle Benavente con Alessandri, y nosotros en el barrio, era un barrio, no sé, manteniendo la magnitud, pero el barrio donde nosotros vivíamos, que era el barrio, era un barrio que la Antártica, la población antártica, y al lado estaban los pingüinos. ¿Sí? Como acá, las calles tienen nombre de aves, de árboles. Sí, y parte del barrio también está la población de empleados públicos. Y también está la población de empleados particulares. Antiguo IPS. La Canaempu sí. Y la Canaempu, sí, porque eran empleados públicos y periodistas. Y la Caja de Empleados Particulares. En par. Sí, las conozco. La población en par. Pertenecía al antiguo sistema INP. Claro.
claro, del Servicio Seguro Social. Claro. Con estampillas. Exactamente. Y en definitiva, Mario, ese barrio era como el barrio de donde juega Racing de Avellaneda, ¿no? Ah, qué bueno. Avellaneda. Todos los vecinos de ese barrio son hinchas de Deportes La Serena. Bueno, deben quedar pocos antiguos de ese barrio. Pero en ese barrio surgieron varios jugadores profesionales de Deportes La Serena, por decir algunos. Iván Castillo, que son de aquellos años, ¿no? Gregorio Gordobés, José Paredes, que incluso yo diría que José Paredes es uno de los jugadores que estuvo, hoy día está fallecido, pero estuvo en ese partido de Deportes La Serena. Y estuvo también, entiendo, porque también ha sido relatado, entiendo por él, Peineta... El Peineta Garcés. Peineta Garcés, sí. Y en el arco del Club Naval había un famoso arquero que le llamaban el Loco Araya. ¿Ah? Era un arquero que hacía su espectáculo cuando jugaba fútbol, se contorneaba, hacía atajadas que generaban risa, se burlaba del adversario, pero esa noche No había modo de burla. no hubo humor. Porque ya el equipo terminado el primer tiempo, se fueron la gente en aquel entonces, bueno, todavía en los estadios hay sectores donde se consume bebida, en aquel entonces se bebía también cerveza, se vendía alcohol en los estadios. Años 80 era todo más... No nada que ver como el día de hoy. Por supuesto, ya había muchas familias. Podía ir en familia, eso Muchas familias en el Estadio La Portada. Todos mis familiares iban al estadio. Solo mi madre se quedaba en la casa. Que los voy a acompañar. No nos podía acompañar, claro. Se quedaba cuidando, qué sé yo, o preparando. Era día domingo, por lo tanto, el otro día había que ir al colegio. Y ya cuando los equipos empezaron a ingresar del segundo tiempo, entre eso la terna arbitral y también algunos jugadores y el cuerpo técnico, muchas personas empezaron a murmurar y a mirar hacia un lugar que era... podríamos decir la tribuna Marquesina. Si ustedes conocen la Serena, la tribuna Marquesina está hacia la playa. Ya, ok. Hacia la costa. Hacia la Avenida del Mar. Hacia la Avenida del Mar, ¿sí? Y todos miraban hacia allá. Y de repente aprovecho de conversar con unos amigos y me dicen, mira lo que va apareciendo, y va cruzando también un poco para ubicación geográfica en dirección sur a norte, ¿ya? Y además de sur a noreste, porque se iba como hacia la cordillera. ¿Venía desde el mar? Desde Coquimbo, podríamos decir. Ya, ok. ¿Sí? ¿Ya? Desde Coquimbo. Sí, porque daba una vuelta. Claro, desde Coquimbo hacia podríamos decir, Vallenar, ¿no? Que es la otra ciudad donde... que es limítrofe con La Serena, pero en dirección hacia la cordillera. Y era un aro de luz, derechamente. Pero un aro, a ver, como quien ve algo físico, tangible, como estos tubos fluorescentes redondos. Es como lo que hoy día los aros de luz... de los YouTube, de las selfies, no, de los youtubers. De los youtubers, ¿cierto? De los que se hacen... creación de contenido. Creación de contenido, ¿cierto? Que, bueno, los que están viendo la creación, los streaming o los videos no ven ese aro. Pero ese aro que uno los ve, que los venden para que pongan el celular, ¿cierto? ¿Sí? Era un aro así, pero imagínatelo en horizontal. Horizontal, ¿ya? Pero no era un pequeño aro. O sea, yo creo que era la mitad de la cancha del Estadio La Portada. O sea, era mediana. O sea, la dimensión era, no sé, una nave, ¿cómo le llaman? ¿Nodriza? Las naves. Mira, las naves grandes supuestamente le llaman naves nodrizas, las naves pequeñas, están los Foo Fighters. Dentro del aspecto ufológico, yo creo que si es de ese tamaño, sería una nave normal. Sí. Por el tamaño. Sí, ¿no? Era, o sea, desde mi punto de vista, y lo que yo recuerdo, yo tenía 12 años aproximadamente, y el grupo de amigos que estábamos ahí, que rondábamos entre los 11 y 15 años, que a veces nos juntamos, siempre nos recordamos de esa historia, ¿no? Y de cómo hoy día, porque qué lo que era no sabíamos, sino que se posó sobre la cancha. Se detuvo. Se detuvo en la cancha.
entre medio de el estadio La Portada tenía cuatro torres inmensas de Mecano, que fueron traídas incluso desde Francia, porque tenían el mismo sistema de la Torre Eiffel. Y de la estación central. Claro, exactamente, y eso eran las que iluminaban el estadio. Y quedó como posesionado entre esas cuatro luminarias. O sea, a la altura de las torres. O más arriba. Yo creo que, más arriba. Ya. Pero como uno no tenía la dimensión de la nave, uno no podría decir si estaba a nivel del espacio o a nivel del cielo de la ciudad, pero fue un espectáculo que en principio quedamos todos anonadados, pero después cuando se empezó a mover, la gente empezó a murmurar, algunos a gritar, porque evidentemente era algo desconocido, ¿no? Se posesionó ahí y era algo absolutamente desconocido. ¿Qué es lo que era? Tú comprenderás que el año 82, con un poco con lo que vivíamos como país, entre que estábamos con los argentinos medios complicados, que estábamos en una situación además interna también compleja, al estadio La Portada iba la banda del regimiento motorizado número 21 de Arica. Le llaman Arica, ¿no? Al regimiento Arica. Sí. Sí, el que está en la ciudad de La Serena. Ellos Sí. tenían una banda y esa banda animaba todo el espectáculo del partido de aquella noche. Y cuando ellos tocan además en el entretiempo, tocaban en el entretiempo, ya no deben existir aquellos músicos de la banda instrumental del regimiento Arica, motorizado número 21 se llama. Que ellos estaban tocando en el entretiempo y pararon de repente, ¿no? O sea. Sí, fue una cosa que todo el mundo que fue ese día no puede decir hoy día que no vio ese ovni, ¿no? Porque fue un objeto volador no identificado. No identificado y además lo vimos, no es una cosa que, no, es que yo pensé que... Pero era, como te digo, esta aureola de luz, este haz de luz, una dona, dicen por aquí los comentarios. Sí, es como una dona, ¿sí? Y la dimensión que yo recuerdo es más o menos la mitad de la cancha del Estadio La Portada, que es una cancha de un estadio normal. O sea, era una tremenda nave. O sea, si pudiéramos hoy día ya tener la certeza de que era un objeto volador no identificado, no ovni, y bueno, estuvo un buen rato, yo te diría gran parte. De hecho, el árbitro no inició el segundo tiempo. El segundo tiempo hasta que la nave desapareció en el horizonte del norte de la ciudad y de forma rápida. Listo. Se fue. Ese fue yo creo que una de las experiencias mías más cercanas a un objeto volador no identificado. Mira, yo había leído este caso tiempo atrás, incluso lo publiqué en redes sociales, dando alusión de un supuesto ovni. Es muy antiguo, o sea, antiguo quiero decir que un caso que no es muy llamativo, o sea, muy llamativo para la gente, para los ufólogos en este caso, los que pseudo estudian estos temas. Pero, ¿por qué dejarlo a un lado, siendo que había gran cantidad de fanaticada, que eran los seguidores de La Serena? Teníamos el Orfeón, o en este caso la banda instrumental del regimiento de ahí de Arica, sí, más el cuerpo técnico, los jugadores. O sea, estamos hablando de más de 200 personas, 500 personas. ¿En el estadio? ¿En el estadio? Disculpa, en el estadio habían entre 3.000 y 5.000 personas. O sea, ya, si hay más de 3.000 personas viendo algo de esa magnitud, ¿por qué no se da validez un hecho de esta forma que es más tangible? Y yo creo que más de algún periodista debe tener alguna fotografía. Sí, yo recuerdo que fue titular al día lunes en el diario local, que es el diario El Día. Yo creo que, bueno, no sé si estará digitalizada esa edición, pero probablemente si lo buscas en una biblioteca te vas a encontrar con fotos de ese periódico que es el diario El Día, de la ciudad de La Serena, que reporteó esa... porque además... Acá bueno, ¿está? ¿Lo encontraste? Sí, está en La Voz del Norte también. La Voz del Norte. La Voz del Norte y es un aro de luz. Sí.
Yo no había visto esta imagen. Y en la familia lo comentamos porque también tengo un tío que relataba, igual que Carlitos Muga, era reportero de cancha de una radio local y él después del estadio se iba a nuestra casa, se tomaba una taza de té y comentó eso, que todo, y bueno, y los fotógrafos que no solo de los medios locales, sino que los medios nacionales, registraron eso. Yo creo que está registrado fotográficamente. Está. Sí, entonces, o sea, no es una cosa que uno puede haber dicho, lo vi yo, por eso yo te decía que en algún minuto era, nos pusimos todos a mirar al cielo en esa dirección que yo te señalaba, de sur a norte, y se pone este aro de luz en medio de la cancha y la dimensión aproximada era de gran parte de la cancha, con todos los jugadores mirando, Más con encima. todo el cuerpo arbitral mirando. Y yo creo que están todos calladitos. Todos callados, pero era un murmullo, ¿no? De qué es lo que es. Algunos empezaron a gritar cosas no que tenía que ver con el fútbol, sino que como de miedo, ¿no? Cuando el murmullo de una masa Sí. de público que dice, oh, ¿qué es lo que será? Un ovni. Y después cuando se fue en velocidad, o sea, yo creo que tiene que haber tomado la velocidad de la luz, yo creo, porque en algún minuto ¡pum!, desapareció como si nada. Y ahí la gente como que, todos comentando, y previo a reiniciar el segundo tiempo, y ya, pero el partido, yo creo que La Serena empató, no sé cómo fue, pero nadie se acordó de ese resultado en realidad. ¿Ah? Y tampoco nadie se acordó ni tomó atención a este arquero que te decía yo que era conocido, el Loco Araya. El Loco Araya. O sea, imagínate, estamos hablando del año 1982 y tener una cámara de un lujo. No como ahora que tú sacas el teléfono y puedes grabar, claro, y dejar registrado cualquier tipo de evento. Mira, para continuar, las personas de la barcaza, los barcasianos, así sí. se llaman los tripulantes, llenaron de comentarios el Facebook. Y me gustaría poder leer varios que son muy interesantes. Dale. O sea, es muy bueno escuchar estos programas con estas temáticas, en primera instancia. Porque tenemos a un testigo, o sea, estuviste ahí. O sea, yo qué no daría por tener la posibilidad de presenciar algo de esa forma. A pesar que yo lo presencié, o sea, se me salió, cuando era más pequeño, 14 años, pero era otra cosa. Después te lo voy a contar, pero muy similar. Pero ver algo así espectacular. Dice, visitante de dimensiones que aún no comprendemos. Por la forma, porque, a ver, un objeto de esa magnitud, siempre uno tiende a tomar lo más lógico. Hay radares. Sí. Ahí está la Gobernación Marítima de Coquimbo. Claro. Que está igual relativamente cerca. Tienen comunicación, a ver, base cercana. Antes estaba el LOA. Donde está el aeropuerto del LOA. Antes también había una base aérea de la Fuerza Aérea, que estaba ahí en el LOA. Claro. Pero no hay ningún tipo de reacción por parte de alguna entidad que pueda decir, captamos algo. Por ende, este tipo de situaciones, objetos, debe tener una característica y a la vez también una tecnología totalmente asombrosa en la cual no puede ser detectado y a la vez también de que ustedes lo pudieron ver. Eso es lo más llamativo. Toda la gente lo vio. No solamente el clásico avistamiento. A eso voy. Que los casos más famosos o los más llamativos es el testigo o son 3 personas, 4 personas. Y son súper llamativos. Friendship, tenemos el caso del Cajón del Maipo de Irenco, dicen por ahí, de Claudio Pastén, sí, y cosas por el estilo, y son llamativos y le dan como bombo en fiesta en todo el mundo ufológico. Pero acá que hay más de 3.000 personas que lo vieron, hay una fotografía. ¿Por qué nadie se acuerda? ¿Por qué nadie habla de este caso? Eso es llamativo. ¿Por qué los más vistosos, los más llamativos, no pasa nada? Dice, pero mira, Mario, el periodista Cristian Rifo, director del Museo del OVNI de La Serena, recalca que con este hecho es de gran relevancia en la ufología mundial. Es que es relevante, lo que te estoy diciendo ahora, es relevante porque hay testimonios de muchas personas. Tú eres uno de aquellos, y quizás cuántos otros más hay, que si nos escuchan en La Serena, van a saltar y van a decir, yo también lo vi. Pero están todos callados, pues. Es que pasó a ser una anécdota. Correcto. Y como quedó, excepto estas publicaciones que se hicieron el día lunes,
en los periódicos y en las redes, en aquel entonces, de los medios locales, pero después pasó a ser una anécdota. De hecho, pocos recuerdan ese partido, y de hecho Cristian Rifo señala de que después el partido pasó a ser segundo plano. Nadie se acuerda que empató 2-2 Deportes La Serena. ¿Ah? 2-2. Claro, empató 2-2 y en realidad el protagonista en definitiva del espectáculo fue este avistamiento, ¿cierto? De esta nave, de este objeto volador no identificado. Es que, a ver, es que si lo vemos desde ese punto de vista, pasó a segundo plano el partido, Sí. porque es algo totalmente anómalo, como su palabra lo dice. Hoy saludo para Claudio Alcón, que nos está también viendo de Santiago. Luis Morales dice, es historia de fútbol para el día de hoy. Y es una historia de fútbol, Sí. que tiene que estar retratada en alguna parte. Por acá nos dicen que yo no había oído este caso. Nos están hablando de Concepción, Pablo Sepúlveda. Que lo googleé, Pablo. Eh, Sí, hay hartos antecedentes, o sea, se reiteran algunos, pero dentro lo que pasa es que siempre que hay recordatorios de los eventos que existen, nosotros tenemos un clásico que es con Coquimbo Unido, claro, los piratas contra con los papayeros. con los papayeros, el Sí, clásico. y pucha, estamos medios de muerte porque van a salir campeones los coquimbanos, Puta. ¿ah? El equipo de Coquimbo Unido. Pero siempre que habían los clásicos, se recordaba, entre otras cosas, el clásico de Coquimbo, el clásico de La Serena con Colo-Colo, las bromas que existían en esos clásicos, porque era un espectáculo ir al clásico de deporte La Serena con Coquimbo Unido. Hoy día en realidad el espectáculo se da en la calle porque se agarran ahí. No, El fanatismo es realmente increíble. O sea, nosotros en la familia teníamos familiares que eran de deporte La Serena y familiares de Coquimbo y eran familia igual, pues. y discutíamos, ¿no? Y apostábamos, y todavía en algunos apostamos quién va a ganar ese clásico. Pero además, cuando se hace historia de esos clásicos, de cuando venía Colo-Colo, con las estrellas que tenía, Carlos Caselli, Severino Vasconcelos, qué sé yo, Horacio Simaldone, todo esto, grandes estrellas de Colo-Colo, luego se pasaba a este hecho, que era un hecho anormal, y era discutido, y era transmitido, y era contado por los periodistas deportivos que estuvieron en aquella noche. Y en cierta medida las radios a nivel nacional siempre transmitían los partidos de fútbol, cooperativa, Sí, pues. estaba agricultura. Ahora, no Sí. sé si ese partido habrá sido transmitido. Sí, era transmitido. Como te digo, yo tengo un tío, ya está más viejito, mi tío debe tener ya unos 85 años, que era el hermano menor de mi padre. Él era un relator de cancha de todos los partidos de Deportes La Serena, y en aquella oportunidad él estuvo. De hecho, yo le podría preguntar, a ver si le pregunto a mi prima, que es la hija de él, que también lo acompañaba a estos relatos, si se recuerda de ese evento que sucedió ese día domingo entre Deportes La Serena y Naval de Talcahuano. Mira, hay otro comentario que me llama la atención y voy a adjuntar otro. La señora Eli nos dice que yo una vez le comenté a mi hermana sobre ese fenómeno y me dijo que sí, vio un plato gigante que se puso sobre el pueblo de Combarbalá. Ah, sí, porque entiendo que este objeto se paseó por la zona. ¿Eh? Y subió hacia la cordillera, como tú lo Sí. hacías mención. Sí. Y entonces tenía como 10 años en aquella época. Andan por ahí, Sí. andan por ahí. Por acá también nos mandan un saludo desde Taltal, de Paposo y Sifuncho, en la puesta de Paposo. Cordillera Sur y de Antofagasta, segunda región del país. Por acá también dice que gran recuerdo del fútbol de antaño, nos dicen de Chillán, Lucas. Es que es un recuerdo súper bueno. Dice, la mayoría de los testigos que aseguraron ver un tipo de argolla. Argolla, sí, efectivamente. Era como una argolla, es como cuando alguien fuma, los fumadores que Y les gusta tiran- hacer la argolla, ¿Sí? era una cosa así, ¿no? Y tira... No se logró ver lo tangible, ¿no? Era como la luz. como un aro, un Pero- halo. ¿Era potente o era...? Potentísimo. Era potente. Sí, iluminó la cancha, iluminó el cielo. Con destellos, sí, era una cosa... ¿Por qué te hice esa pregunta? Porque uno podría conjeturar o alguien te puede decir, era una nube.
Clásico. Es que fue esa la discusión que en algún minuto, no, si fue una nube, no, si era un incendio, no, si era lo que decías tú, un satélite, no, si eran los argentinos, porque estábamos con esas dificultades, ¿ah? Era una nave argentina, ¿no? No, si fue una cosa bien, bien, con harta comentario que se realizaron. Yo creo, tiene que haber, todo el año en realidad estuvimos comentando ese tema en específico. Es que ese es el tema. Oye, por acá oye, este comentario me gustó. Dice, la barcaza se parece al programa Saludando la Noche de don Patricio Varela. No, falta, yo soy allá abajo de don Patricio Varela. O sea, Por supuesto. no, acá somos a nivel usuario, tratamos de hacer lo mejor posible. Dice, Yo cuando te escucho, Mario, me recuerdo había un programa en la radio chilena. Yo soy radio manático, o sea, me quedo toda la noche escuchando la radio, los trasnoches, y había un programa de radio que lo hacía, parece que don Pato Varela, y que tenía que ver con los camioneros, que se llamaba A Toda Rueda o Rodando en la Noche, una cosa así, y hablaban además con estas posibilidades de compartir historias que en definitiva no se explican o son fuera de lo normal, si es que ese es el concepto. mira, otro tema, dice, no hay volcanes cerca para poder descartar una argolla de humo. Lo que te decía anteriormente, Claro, no sí, hay po. forma, porque uno puede decir, ya, perfecto, están las torres de iluminación, que por el grado, por la humedad de la costa, buscando la quinta pata al Sí, gato, sí, sí. que dé la iluminación a una nube de baja altura. Pero estamos hablando de algo que estaba iluminado, Sí, no que estaba rebotando el brillo, y más encima se posa, porque venía lento del sector de Coquimbo, lento, se posa, y luego se mueve y se va. y se va. Y también informan que se pudo ver con Bárbara. Sí. Y ese caso, ¿sabes qué se volvió a repetir? El año 2005, pero en Vicuña. En Vicuña, En Vicuña. mi tierra natal. Y lo relató acá mismo en vivo un funcionario del Circo Las Montini, Ya, que él estaba a cargo de los focos grandes de iluminación de afuera. ya. Y todo el público lo vio, exactamente igual como tú lo acabas de hacer mención. Un vecino de acá además de Cero, ¿no? No, él vive en Coquimbo, ¿está Ah, en viendo? Coquimbo. ¿O está en el sur? No, en el sur. Se Ya. salió del Circo Las Montini. Ya. Y ahora acá, ya ni me acuerdo, está en uno de los capítulos. Pero claro, todo el público vio una argolla iluminada que iba moviéndose y se detuvo arriba del circo. Ujú. En Vicuña, año 2005. Sí, no, es que Vicuña es el espacio de Vicuña está lleno de avistamientos de distinta naturaleza. O sea, bueno, te hemos comentado algunas historias que hemos tenido a propósito de visitas que hemos hecho con la familia al Valle del Elqui, ¿no? Como nosotros somos de allá, o al menos yo, nos gusta ir de vez en cuando a pasear para allá, y una de las cosas que nos llama mucho la atención es el poder estar en la noche tratando de tener algún avistamiento. Incluso aquí dice, cada día que escucho sobre este caso me sorprendo más. Jorge Hernán Cárdenas de Temuco. Mira, Se sorprende más porque, y Valeco también comenta, o sea, dice, y también muy poco conocido. ¿Y por qué cree que es una nave? ¿No dice Valeco? Ahora, porque, hoy día yo puedo pensar que podría ser una nave, ¿no? A propósito de la historia de otros acontecimientos que pasaron mucho en los 80, ¿no? Eh, Hoy día uno podría decir que es una nave, pero en aquel minuto yo creo costó mucho pensar que podría ser un ovni. Siempre hubo una excusa, podríamos decir, ¿no? No claro, fue es que uno siempre trata de buscar una explicación a un caso. Pero yo a Javier lo conozco hace muchos años. Hemos hablado sobre estos casos, este tipo de situaciones. Y yo sé que a ti no te gusta inventar cosas. ¿no? Estamos claros. No. Ya los años que nos conocemos. Y yo no había escuchado tu experiencia hasta el día de hoy. Entonces, y se relaciona mucho a lo que está publicado en la prensa. Y si nosotros, a pesar de que yo soy escéptico del tema, me cuesta mucho, dudo y creo, estoy en la mitad. Soy como cuando voy a comprar un auto de segunda mano. Me gusta revisar bien que el auto esté ok para comprarlo. Pero estamos hablando de más de 3.000 personas, un objeto que se posó, hablemos de objeto, hablemos de luminosidad, Sí, era como eso. para objetar un poco lo que es una nave. Una nave. Sí. Hablemos de una luminosidad con forma de argolla, dona, picarón, como le quieran llamar,
porque el del Circo de las Montines le decía el picarón. Picarón. Así lo llamaba, porque se veía las estrellas adentro. Claro, Se veía claro, claro. eso, Por eso yo decía que uno no veía lo tangible, ¿no? O sea, no veía si había alguna superficie que pudiera uno detectar, que pudiera ser sino que era un aro de luz que en definitiva nos permitía a esta altura, pero algo recuerdo, entiendo que sí podíamos, alcanzamos ver estrellas, como dicen los jóvenes hoy día, nos pasamos el rollo de que podríamos estar viendo la estrella, pero la luminosidad, era imposible no verla. no verla, sí. Debe estar en la hemeroteca municipal De La Serena. De La Serena, sí. El caso, el diario Sí. o los audios de alguna radio. Acá dice, ese año darán en Televisión Nacional una serie de respirar una nave. Ya está hablando de ese tema. Hay informes que fue a 2-2 el partido. Sí. Son comentarios. Imagínate la cantidad, tengo más de 40 mensajes pendientes. Mira. A ese extremo la gente está muy entusiasmada. Y lo más fome, que muy poco conocido y poco difundido por los pseudofólogos, así me gusta llamar a mí, pseudofólogos. Bueno, acá nosotros nos encargamos de dar a conocer estos casos. Siempre son No, por como supuesto. extraños. Hay un caso de carácter similar con la inauguración de una cárcel en Punta Arenas. Otro caso más. Hay varios testigos hay varios testigos fuera del estadio que también lo vieron. Ah, Nos comenta Ibareco. O sea, estamos hablando de la gente del campo, de juego, del partido de fútbol. los espectadores, más la gente que estaba afuera. Y O así- sea, es que si tiene que haberlo visto la ciudad completa. claro, y tantos testigos y no se bueno, hace tiempo que se iba a viralizar. O sea, No. acá lo que más se viraliza es lo que más lucra. Friendship, que al final es para mí es un tongo, para mí. Ya. Valdés y cosas por el estilo. No lo compro, pero este caso me da el momento de la duda. Ujú. De la duda a poder objetar que sea algo explicable, de mi punto de vista. Algo personal. Qué bueno tener el testigo dando el testimonio. Se valora mucho, ¿no? Dice Reinaldo Uribe. Jorge dice, le creo. Literal. Por acá otro comentario, se pegó justo el Mac. Ahí saludos para Felipe González, o sea, Félix González, que nos está viendo desde Quilpué, Mira. quinta región. Luca dice, no había a nivel usuario el soporte técnico como hoy en día. Ah, claro. Lo más masivo en ese entonces eran cámaras fotográficas que había que esperar 2 días mínimo para revelar. Sí, pues, exacto. Distinto hubiese sido si todos portaran un celular como lo hacen el día de hoy. Todos Oh. tienen cámara. Pero Probablemente estaríamos hablando con certeza de qué es lo que fue lo que se vio en ese minuto. claro, aquí Jorge también nos comenta, pero una nube con luz propia, raro. Claro. ¿no? Lo que Sí, te decía recién, no era un reflejo, era una luz propia. Bernabé dice, todos estos hechos los comentaba don Pato Varela los días lunes en Mundo Espacial en el programa Saludando la Noche. Sí, ahí sí me acuerdo. La Bailona también. La Bailona. Comentan por acá. Un saludo para Ichi Riquelme. Radio Minería también nos comentan por acá. Otros comentarios. Lo que más me impresiona, cómo no arrancó nadie del estadio. O yo creo No, que sí, arrancaba. sí, había gente que quería irse, porque además, como el árbitro suspendió el partido, no lo reinició, un poco parecido a lo que pasó lamentablemente entre la Universidad de Chile y Independiente de Avellaneda. El árbitro no comenzaba el partido y la gente se empezó a retirar algunos, o sea, por eso te digo yo que imagínate, esto es como para hacer una miniserie donde está tocando la banda del regimiento, ¿no? Y se detienen. Terminando todavía no terminaba la canción y el director de la orquesta, Pare, pongámonos a mirar esto. mirar esta cosa, Oh, qué genial. De estar ahí en ese lugar. como el Titanic, una cosa así, la orquesta del Titanic que estaba tocando, de repente ya el director de la orquesta ya era tan evidente lo que estábamos viendo todos, y dijo, ya, paren. ¿eh? Veamos mejor. Veamos. Oye, nos preguntan cuánto duró ese fenómeno, o sea, o ese avistamiento. Más o menos. Entre 10, 20 minutos. Sí, fue harto. Sí, pues. Sí, como te digo, no fue el entretiempo, mientras iban saliendo Los jugadores. los jugadores, se inició en algún minuto, llega el avistamiento, o sea, llega esta dona, como decía, o este picarón, como decía la persona del circo ¿La Montini? La Montini. Y ya cuando se detuvo sobre la cancha, el árbitro
paremos el espectáculo del partido Claro. y se pusieron a ver como todos estábamos viendo. Fue una cosa así. O sea, no es una cosa así cuando dice, oh, ¿qué fue lo que pasó? No. Se detuvo y nos permitió conversar, intercambiar qué es lo que era. No, si es tirar hasta talla, oye, déjate de fumar, porque era una cosa más o menos parecía a un aro de humo, ¿no? No, si es un ovni, no, si, por eso te decía, la gente discutía y hablaba. Mira, y aparte, este es un punto importante, la señora Eli. En ese tiempo las noches eran oscuras, las iluminarias de aquellos tiempos no eran muy claras que digamos. Mercurio, bueno. Claro, y yo me recuerdo, pero lo personal las noches eran oscuras, entonces con mayor probabilidad era ver algo anómalo, o sea, al día de hoy medio difícil, pero en ese momento no. Aparte, la altura, estamos hablando, o sea, no había una dimensión más o menos de cálculo como para decir, no, estaba a 100 metros, estaba a 30 metros, pero sí estaba sobre el estadio. Entonces, eso es súper importante. Caldera, un saludo muy grande que nos está viendo desde Cuyuncaví Alto, o sea, él es peajista del Diablo. ¿Sí? Sí, va a estar partícipe en el próximo documental con un testimonio muy bueno. O sea, Mario, como el caso de los telecos que mandaron bombarderos y aceleraron más de 8.000 kilómetros y aceleraron los bombarderos para seguirlos y el teleco le dio la orden de volver a la base porque el radar le indicaba que hacían giros de 90 grados. Ese es una raya interna. Vocabulario bélico, ¿no? Claro, una cosa así, no, no sé, no nos vamos a ir a la vez después. Ya. Me imagino todos mirando al cielo esperando que pasara. Sí, pues. Y no estaban ni ahí con el partido. Sí, no, no te digo que el partido, todo el mundo se olvidó y probablemente, yo tenía 12 años, piensen ustedes, probablemente mucha gente se haya ido. Sí, pues. Porque generó en algún minuto un cierto nivel de pánico. Es que en ese tiempo el pánico de caer cundido de una manera que no panda el cúnico, decían por ahí. El chabulín. El chabolín. Pero no, yo estaría loco mirando. Bueno, si tengo el teléfono en mis manos, yo estaría grabando. O quizás no, yo creo que en el momento estaría observando, ni siquiera mirando para poder vivir el momento. Oye, pero ¿sabes tú, Mario, que nosotros nos juntamos de repente con algunos amigos y coincidimos, y al final ya cuando vamos en la, en la tercera ¿Celebración? celebración, ¿cierto? Empiezan a salir la historia del ómnibus. ¿Y se acuerdan del ómni cuando fuimos al estadio? Oh, de veras, sí. ¿Y se acuerdan de tal jugador, del loco ahora? O que todos, porque el tipo además se puso así como en el palo del arco, ¿Ya? mirando el espectáculo que había, no en la cancha, sino que en el cielo. Mira, ¿Ah? mira, aquí me llega una pregunta de Grim Ripe, que está en Australia. Pregunta para el señor invitado. Dígame. Se corre con mensaje. En su opinión personal, ¿estos objetos vienen o existen sin ser vistos? ¿Qué crees tú? Existen sin ser vistos. Fíjate que no es la única experiencia. Yo también soy bien escéptico, ¿eh? Marcela es más creyente. Más creyente de estas cosas porque nos han pasado varias cosas. Y cuando te decía, y a lo mejor ahí le puedo responder por eso, digo que están. Y a propósito de estos otros factores, ¿no? Que es la luminosidad de la ciudad, Claro. qué sé yo, a propósito, La Serena tiene una ordenanza local, y el Valle también, de que las luminarias traten de ser más bajas para evitar la contaminación lumínica del cielo, para precisamente aprovechar Porque es ruta de las estrellas. Exactamente. Y lo venden como turismo también. Sí, pues todo el Valle de Elqui, Paiguano, Elqui, Cochihuá. O sea, vayan al Valle de Elqui y aprovechen el viaje que se hace desde el municipio al Cerro Mamayuca, al observatorio natural que tiene el municipio ahí, y que tú te puedes deleitar. Bueno, hay una exposición de un experto en todo lo que tiene que ver con las constelaciones, la Vía Láctea, en fin. Pero ahí aprovecha porque en realidad tú estás ahí y de repente, mira lo que va pasando allá, mira lo que va pasando al otro lado. Entonces, da cuenta en definitiva de que, como dicen ahí, yo creo que están y no generalmente no lo apreciamos porque al menos acá, bueno, tú sabes que aquí en Curacaví la contaminación lumínica
no nos permite apreciar bien El cielo. el cielo. O sea, yo tengo que ir aquí a Campo Lindo para volver. O a Coyihuay. No, ahí está más peligroso. Lo que es el Pangue está muy peligroso. Ya. Porque hay personas que se tomaron terreno. Ah, ya. Donde iba a ser a Mariana, Ya. se lo tomaron. Ya. Y Chota. nos echaron. Ya. Y se creen los dueños. Bueno, esa harina otro costal. Bueno, acá por lo menos en Campo Lindo van los de seguridad ciudadana, nos miran, son ustedes. Sí. Y pasan, nos saludan, la gente igual nos conoce. Pero la presencia de estos objetos es permanente. ¿Ah? Ocupan el espacio nuestro desde mi punto de vista para transitar y nosotros no nos damos cuenta. Otra pregunta para el invitado. ¿El objeto se desvaneció o se retiró en alguna No, dirección? se retiró en dirección noreste a gran velocidad. No se desvaneció. ¿Se cortó la luz o la luz se mantuvo siempre? No se mantuvo. Se mantuvo. Sí. Pero era más... La luz del estadio se mantuvo. Se mantuvo, pero este halo era más potente que la capacidad que tenían las 4 torres. Ya, imagínate que esa capacidad de poder iluminar un estadio, que ya tú puedes ver cómo estamos aquí en este momento, que te ilumine más. O sea, no era nube. No, de evidente. Pero tiene que ver con que en aquel entonces, Mario, el escepticismo nos inundaba, nos acorralaba y viendo ya casi lo obvio, tratábamos de responder de que no era lo obvio, ¿no? Claro, te entiendo, buscando otra explicación. Otra explicación. O como dicen por aquí, quizá una nube, un fenómeno natural. O sea, a ver, hay fenómenos naturales que se pueden dar como son los sprites, que son tormentas electromagnéticas del alto espacio, ¿Sí? que son de color rojo. Cuando no hay nubes, hay tormenta eléctrica. ¿Cómo lo explicas? Se llama sprite o donde es rojo. Están los rayos émbola, están las rayos émbola, están las... Hay otro fenómeno que son condensaciones de plasma espontánea, pero algo que se mantenga durante 15 a 20 minutos sobre un estadio con forma de halo y se mueva a gran velocidad y que haya sido visto en otro lugar y que años después, 2005, estamos hablando 23, 24 años después, haya sido visto porque tiene las mismas características que tú me estabas hablando, a pesar de que la segunda vez era más tenue, no era brillante, Ya. era más tenue, pero era iluminado. Era como un tubo de estos que tenemos nosotros, pero como que estuviese ya muriendo. Uh-huh. Apenas se veía, pero se veía y mucha gente lo vio. Entonces son cosas que nosotros no nos explicamos, por lo menos yo no me lo puedo explicar. O también nuestro norte es tan grande, años atrás se visualizaban ovnis y muchos, ahí sí, y muchos años después se supo que había un río subterráneo captado por satélite. Bueno, ese es otro tema que lo podemos hablar en otra ocasión. Pero lo sorprendente es haberte encontrado con ese objeto gigante en pleno partido un día domingo. Tenías que ir al colegio más encima. No, y fue comentario después en el colegio. También, pues. Sí, bueno, porque varios fueron a ese lugar. O sea, fueron al estadio. Pero mira, explicaciones. Tratar de explicar lo obvio era producto del escepticismo de aquel entonces, de aquellos tiempos, ¿cierto? Producto de la situación política, local. Estábamos como les reitero, estábamos con una situación con nuestros vecinos medias complejas, con los argentinos. Estábamos con esto de que probablemente podíamos ser invadidos, no solo por los argentinos, sino que probablemente por los rusos, por los soviéticos. Claro. Era todo una psicosis colectiva. Una psicosis colectiva y por lo tanto probablemente las explicaciones, y en algún minuto puede haber sido así, ¿no? Este era un avión, una nave de los argentinos, de los peruanos, de los bolivianos, además estamos cerca de la costa. O sea, hubo explicaciones de todo tipo, excepto aquellas que trataban de dar cuenta de que estuvimos en presencia de un objeto volador no identificado. ¿Algún ruido? ¿Algún zumbido? No, fue silencioso. Peor aún. Silencioso, sí. Muy silencioso. Y como conclusión para este caso, ¿tú crees que fue algún objeto terrestre o extraterrestre? Extraterrestre. Total. Absolutamente. Hoy día estoy convencido de eso. ¿Más convencido? Sí, absolutamente convencido. Tenemos 3.000 personas que yo creo que aseguran lo mismo. Sí. O sea, pero es que te lo digo, Mario, es cuando nos juntamos y ¿qué es lo que era al final? No, era un ovni.
Quedaron con la conclusión. Sí, absolutamente. Es que hasta el momento es la única explicación que hay, la única explicación lógica. Porque comportamiento, algún objeto que se mantenga estático en el cielo, un helicóptero. El helicóptero emite ruido, no tiene luminosidad tan potente como esa, no. Pero después de tomar una gran velocidad, el helicóptero no tiene tan gran velocidad, un avión de combate sí, pero para la fecha, o sea, no tienes por dónde. O sea, de mi punto de vista. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero hasta el momento, sí, es un ovni, objeto volador no identificado. Y que lo vio mucha gente. Mucha gente. No, sería interesante preguntarle al profesor García, a Diría, Peineta García. ¿contestará? Sí, además creo que vive aquí en Viña Mira, o en Valpo. estamos Le cerca. vamos a preguntar a mi hijo Vicente, que es un ya adoptado porteño, ¿Ya? a ver si lo puede ¿Contactar? porque él estaba pues en aquel entonces. Uno podría, a propósito de la información que se tiene en las redes, uno podría ver cuáles eran los jugadores que estaban y a lo mejor preguntarle. Yo le puedo preguntar a mi prima, que era la que acompañaba a mi tío que hacía el relato desde la cancha. Le puedo preguntar a mi hermano, que también era el que iba con nosotros a la cancha, o sea, al estadio. O sea, tengo varios testigos que podrían ir sabrosamente entregándonos más antecedentes de este fenómeno. Yo creo que lo vamos a dejar enmarcado en este jueves. Bueno, ya es viernes. ¿Se fue el programa? Sí. Oye, Mario, se fue el programa y yo te había ofrecido otra Dale, historia. ¿tienes tiempo? Lo puedo dejar, dejémoslo como ¿Ya? para otra oportunidad. Ya, queda invitado. Sí, por supuesto. Tú mismo te acabas de No, firmar yo el contrato. me comprometí a eso. Valle del Elqui. Busquen, le voy a decir ¿cómo le llamas tú? A los barcasianos. Barcasianos, que googleen A ver. el siguiente, la siguiente historia. A ver. ¿Cuál? La casa embrujada de Kutum. Ah, sí, conocidísima. Conocidísima la casa embrujada de Cutún. Que es una localidad del Valle de Elqui, donde existía una casa patronal. Solo lo voy a dejar ahí. Pero que tú me contaste algo que esa no es la casa. Ah, chuta. Lo que pasa es que la casa pues, después fue demolida, ¿no? Pero esa historia está contada, búsquenlo en las redes, googleenlo. Disculpe que tenga ese motor de búsqueda, pero es el único que puede existir, o lo pueden poner en ChatGPT Claro. y lo ponen a buscar, y hay mucha noticia al respecto, mucha noticia. Sí. Por de pronto, como nosotros hacíamos viaje permanentemente al sector del Valle del Elqui, Vicuña, y se hacían de noche, por un camino sinuoso, culebrero podría decir la cumbia. Me acuerdo yo que las historias contadas por mi padre en el vehículo, cuando pasábamos por Cutún, Oh. ¿vieron el caballo blanco que cruzó? ¿A ese estilo? A ese estilo. ¿Vieron el caballo blanco que cruzó la carretera, el camino en ese entonces? Y yo, imagínate, fue el año 76, que sucedieron todos estos hechos, ya que la persona que ocupaba esa casa patronal ya estaba tan harto de las situaciones que estaba viviendo, lluvia de piedras desde el cielo de la casa, el avistamiento o un muñeco o una muñeca, no recuerdo bien la historia, pero Huesos, muñecas, piedras, la persona que estaba afuera vestida de afuera negro. vestida de negro. Ese también era parte del caballo blanco con la persona que iba cabalgando de negro, que un poco parecía a la historia que tú cuentas de San Diego, de la persona... Se viene en el documental con el testigo que lo vio. ¿Sí? Sí, ya contacté con él. Viene por parte, tenía otra, pero no voy a poder porque falleció la pareja de este caballero, pero lo voy a tener que contar. Era la yo. persona con gorro de copa, ¿no? Con gorro de copa, sombrero de copa. Y saludando. Y te puedo decir, Mario, que aquí adelante tienes al testigo del fenómeno que sucedió en la casona de Curacaí, que está en Fernando Ojeda con Ambrosio O'Higgins, al frente del supermercado. ¿Se puede nombrar o no? Sí, el Herbi. Del Herbi.
La casona que ahora va a ser un Colegio, colegio. ¿sí? O sea, También te lo puedo comentar. Y que Don Chito Gúmera ¿ya? lo comenta permanentemente, lo ha comentado en las redes, ¿no? ¿Te acuerdas que si tú lo buscas, Don Chito Gúmera lo comenta como una experiencia que tuvo un grupo de personas que tenía y que estaban en una reunión política ahí en esa casona? Oye, Estuvimos ahí, pues. Éramos nosotros que estábamos ahí. Disculpa que hable tan fuerte. no, dale, si Está- yo soy el controlador El acá. controlador. Ya. Controlador. Pero también es para que lo podamos conversar y éramos varios testigos, muchos testigos. Ese hotel era una casa que tenía las habitaciones y en el medio tenía Un salón, sí, un salón podríamos decir, de un comedor, un salón de estar. ¿ya? Una casa es bella y va a quedar muy bella. Con Sí. lo que como lo está haciendo el arquitecto, que lo conocemos muy bien, que es Jaime Osorio, que ha reconstruido muchas casas, y lo que se está haciendo, que lo conversamos el otro día con el dueño de esa casona, que es Martín Martín. Escobar, estaba señalando de que Ya, él está... ya me dijo, anda, entra nomás cuando fui a hablar con él y no, nunca fui. Es que bueno, ahora lo tiene cerrado, pero Sí. varias personas vinieron a ver ese acontecimiento a propósito de lo que nosotros ¿Estamos fuimos hablando testigos. ¿Estamos hablando de esto? Sí, pues, Pero, sí, mm, el caminante. sí. ¿Ah? No voy a decir de qué reunión política era, pero como estábamos esperando que se nos uniera gente y éramos re poco, dije, vienen más personas a la reunión. Nunca fueron. Y lo vimos pasar. No, yo terminando el programa y te voy a contar otra cosa que pasó en el recorrido que hice yo ahí. ¿Sí? Sí, pues, después te voy a contar. Oye, aquí los barcasianos quedaron pero encantados y están pidiendo segunda parte. Ya, pues. ¿Segunda parte cuándo? Segunda parte, dicen por ahí. Ya, pues. Ya, Ya, démosle, usted me dice. Oiga, usted no tiene que pedir permiso, usted, capitán, voy. El jueves que viene no se puede porque es 18 de septiembre. Y yo el 19 trabajo, más encima. Estoy con turno acá. ¿Cuándo? ¿El 19? Sí, Mira que trabajan acá. de 4 a 8. Sí, Con sí. pura Programa especial. programa especial. Pura cumbia, corrido, ¿Va a estar solito con...? solito. ¿No va a estar con...? La Ale le toca el La Ale. día el 18, a mí toca ya. el día 19. Ya. Somos poquitos, entonces no. Y el 17 creo que Paul va a hacer su desfile. Tradicional desfile Voy a tener que de, sintonizar. de fiestas patrias. Sí, la otra vez ¿Sí? me rajó con el desfile. ¿Con el desfile? No, el desfile del Pueblo Alvarado. No, pero quedaste invitado, Javier, Ya, y pues. no tienes que pedir permiso si tú eres de la No, casa. sí, Así que mi ven idea era nomás. que pudieran compartir otras historias en el Valle del Elqui, que vivimos ahí con Marcela también, y que siempre te lo hemos comentado, y que coincidió también con otros testimonios. Me parece que lo leí en tu libro. Ese testimonio es interesante, la casa de Cutum y otras historias que han surgido y que solo explica Que no estamos solos. que no estamos solos. Amerita segunda parte. Está muy Bien, interesante los casos. Mira. Y vamos a hablar de algunas cosas acá de Curacaví muy interesantes. Sí, de Curacaví. Y bueno, ahí esperen lo que vamos a traer también en el aspecto paranormal, que yo creo que voy a tener que hacer 2 o 3 capítulos del documental. No va a quedar tiempo para poder mostrar todo, porque acá tenemos, por ejemplo, el entierro maldito, Sí, tenemos el Badén del Diablo, sí. tenemos el recorrido del diablo acá arriba, las esferas de Germán Riesco, tenemos los duendes de la 429, tenemos el cementerio de la lepra que está aquí en Curacaví, que, Sí. que no todos saben dónde está y está a la vista de todos. Así Y, es. y se escuchan cosas. Yo pensé que eran animales que andaban leseando y después me corroboraron Bueno, que no. Y si hay alguna persona que haya sido funcionaria o es funcionaria del hospital de aquellos años, La casa de socorro. y después de la Casa Socorro, yo sé de testimonios de personas que son las que hacen la recaudación en el servicio de urgencia, En el SOME. en el SOME, donde han ido una doctora que nos dejó hace muy poco a verlo. Tienes razón. Sí, pues. Tienes Así razón. es. Hasta mi vieja se encontró con la antigua sala de urgencia, Así es. una señora llorando adentro, y esa sala ya no se ocupa. La que está justo en la entrada, mano derecha. La persona que se paseaba o lloraba en la sala de hospitalizados, También. al lado del... ¿Cómo se llama este sector? ¿Dónde está la ambulancia del SAMU? ¿Dónde están los enfermos que tienen enfermedad perpetua? ¿Cómo se llama?
Ahí me pillaste. Ya, que se van controlando cada cierto tiempo, porque tienen Los hipertensión crónicos. crónico. Y las mujeres que se ríen adentro y la bandolosa. Sí, por supuesto. Y los guardias me lo corroboraron, yo pensé que había sido un cuento nomás. Y yo Oye. fui y los guardias me dijeron, sí, es verdad, pasa ahí, nosotros nos vamos para allá. Está la historia de este médico que podríamos pedir ese testimonio de la persona del servicio, una administrativa, que este médico le fue a conversar porque tenía pacientes, pero el médico ya había fallecido. Ya no está. Interesante. Queda invitado, Javier. Estamos. Sí o sí. Por ende, yo quiero agradecer que nos hayas acompañado. No me di cuenta de cuánto pasó el programa. Como que me metí mucho en el partido y de verdad me imaginé la cancha, me imaginé todos mirando. Voy a buscar fotos, ¿ah? Búscala, yo encontré Sí. una. Y te dejo invitado para otra ocasión. Por supuesto, no hay ningún problema. Bueno, por mi parte, gracias, Javier. Yo me despido a todos los vacaciones. Me encanta saludar a todos los que nos han acompañado porque se merecen que hayan dejado un like o hayan compartido el programa. Y recuerden, la próxima semana no hay Barcaza porque es 18 de septiembre. Agradezco a quienes nos acompañaron en esta ocasión. A ver, ahí está cargando. A Cazador de Gorilas, que está en Tal. A Mercedes Luz, a José Miguel Muñoz, a Tarot Amante, Corporación Arca, Bernabino Estroza, Paulo Andrés Sepúlveda de Concepción, Lidia Muñoz, Grim Reaper de Australia, Reinaldo Uribe, Jorge Osorio, Karen Smith Donoso, Elizabeth Antevilo, Álvaro Romero, Felipe Arregada, Jorge Hernán Cárdenas de Temuco, Toño Romero, Nacho RPT, también para Luca de Chillán, Verónica FS de Pirque, María Ollanedel, Luchmira Novak, Jimena Palma y Anita Gamboa de San Diego. Ahí yo, San Diego, porque yo viví en ese lugar y ella sabe que pasan cosas extrañas en ese... Oye, si te contara lo que pasa, te lo voy a contar ahora, fumando un cigarro afuera, te voy a contar dos cosas anecdóticas del sector San Diego. Así que nos despedimos, Javier. Gracias por su compañía. Gracias, capitán. Y damos por finalizado el viaje. Ah, y para Jacqueline Yáñez también, de la Cuyuncaví Alto. O sea, Cuyuncaví Alto. No de la Pituca, aquí nomás. Ya, porque los de Cuyuncaví Alto yo creo que más de alguna... Es que viene un caso ahí, en el documental. Ah, muy bien. Viene uno de ahí. Y segunda parte, piden de nuevo. Fecha, ¿cuándo? Mira, están pidiendo. Mira, el próximo programa sería el jueves 25 de septiembre. Ni un problema. Ya, porque vamos a celebrar el 18 de septiembre y no creo que esté en estado de hacer programa, aparte que es feriado. El peajista El Diablo también quiere sus saludos, ya, Caldera. Gracias, Javier. Gracias, amigos. Nos despedimos. A todos por habernos acompañado en esta tremenda barcaza del día de hoy. Es programa especial y este caso de verdad lo voy a compartir hasta que me aburra, porque está muy interesante. Chao, Javier. Chao, muchachos. Mario. Ahí están. Chao, muchachos. Que tengan muy buenas noches.